Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Vázquez y en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de la comunicación. ¿Pero qué es la comunicación? Pues bien, la comunicación es el proceso por el cual intercambiamos información. Por lo general, lo hacemos de forma consciente, voluntaria y libre, utilizando un sistema de signos. Para que una comunicación se dé, es necesario contar con 5 elementos: el emisor, el canal, el código, el mensaje y un receptor. Veamos. Hola Nadia, ¿cómo Hola. estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué ¿Cómo bueno. te fue en tus vacaciones? Muy bien, ¿y a ti? También bien, gracias. Qué bueno. Vamos a identificar los 5 componentes. El emisor es la persona encargada de emitir el mensaje. El canal es por medio de la voz, de forma oral. El código, el idioma que se está hablando. Y el mensaje: hola Nadia, ¿cómo te fue en tus vacaciones? Y el receptor, que es la persona encargada de recibir y de codificar el mensaje. Existen 3 tipos de comunicación: la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación gráfica. La comunicación verbal se divide en oral y escrita. Oral, como la conversación que tuvimos anteriormente, y escrita, como una carta. La comunicación no verbal es aquella en donde realizamos acciones y no palabras. Es aquella donde utilizamos generalmente nuestro cuerpo para expresar algo: desagrado, gusto, por ejemplo. Y la gráfica, que es aquella en donde generalmente acompaña a la conversación escrita y son ilustraciones o gráficas. Hasta aquí hemos visto qué es la comunicación, qué elementos influyen para que una comunicación se dé y los tipos de comunicación. Ahora vamos a tener una entrevista con la doctora Lupita Pelucas. Ella nos hablará sobre la importancia de la comunicación. Adelante. La doctora Lupita Pelucas es una prestigiada comunicóloga egresada de la Universidad del Valle de México, quien nos hablará de la importancia que tiene la comunicación en la sociedad. Buenas noches, doctora Lupita Pelucas. Primero quiero darle las gracias por aceptar esta entrevista tan repentina. Buenas noches, no tienes nada que agradecer. Estoy para servirte. Permítame chulearle su tan bella peluca. Ay, muchas gracias, favor que veas, la traje directamente desde París. Muy bien. Pues comencemos con la entrevista, ¿te parece? Claro. En tu opinión, como comunicóloga, ¿qué me puedes decir de la comunicación? Ay, de verdad, de verdad. Es un tema apasionante. Me fascina hablar de comunicación. Pues mira, la comunicación es maravillosa. Sin ella no habría una sociedad, ¿sí? La comunicación lo es todo. Imagínate que despiertas, que no entiendes nada al despertar, que tu mamá te está hablando y no sabes nada. Te vas a tu trabajo, no entiendes a tus compañeros, vas a comer, no entiendes absolutamente nada de lo que están hablando en el restaurante. ¿Te imaginas
¿qué mundo, qué vida tan fea tendrías? Pues sí, definitivamente la comunicación es tan importante porque ella nos ayuda a interactuar con las personas. Sin la comunicación no seríamos nada, hijito, nada. Quiere decir que si yo voy a un restaurante y no puedo pedir lo que me gusta, sufriré mucho. Claro, porque no sabrías cómo darte a entender. O sea que si yo la quisiera enamorar y no tendríamos comunicación. No, pues no, el enamoramiento no se da. No, pues sí, es de suma importancia tener una comunicación. Así es, una comunicación que sea correcta, que tenga todos sus elementos. Imagínate, de nada serviría que yo estoy aquí dándote la entrevista si tú no estás interactuando conmigo. ¿Sí me entiendes? Pues sí. Además, en la comunicación siempre debe ser una comunicación clara, ¿sí? Evitar todos aquellos distractores que pueden ocurrir. Por ejemplo, no sé, ¿te ha pasado que estás hablando, no sé, con tu esposa, con tu novia, con tu amante y suena el teléfono o pasa el avión, ¿sí? O los niños están gritando, no se puede dar esa comunicación clara? Esas son las barreras que dificultan tener una comunicación, ¿sí? Todos esos ruidos extraños que turban la plática, que turban las conversaciones. Esa es una de las barreras. Claro, no son todas, ¿sí? No son todas, porque mira, fíjate, hay barreras fisiológicas. ¿Y cuáles son aquellas barreras fisiológicas? A donde existen personas sordas que no pueden escuchar lo que tú les estás hablando. Entonces, bueno, pues definitivamente para que la comunicación se lleve a cabo, pues debemos de tener todo claro, debemos de tener todo óptimo para que esta comunicación se dé, ¿sí? Entonces, pues es muy importante tener una comunicación, saberse expresar, saberse dar a entender, ¿sí? Saberse poner en el lugar del otro, saber qué quiere la otra persona, ¿sí? Sí, porque a veces pensamos que la comunicación, pues nada más es hablar, y perdemos esa esencia de entender, de saber escuchar al otro. Una comunicación debe de ser asertiva, ya me equivoqué. Sí, mira, te decía de las barreras que existen en la comunicación. Otra barrera que nos encontramos es los idiomas. Debemos de tener el mismo idioma para poder comunicarnos. Si yo ahorita me pongo a hablar en italiano y tú nada más sabes el español, no nos vamos a entender, ¿sí? Es muy importante tener el mismo idioma, manejar los mismos conceptos para que ambas partes se puedan entender, tanto el emisor como el receptor puedan tener esa conexión. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Sí, doctora Pelucas. Muy bien. Tenemos que hablar en el mismo idioma, porque si no, ni usted me da bien la entrevista, ni usted me entiende las preguntas, ni yo voy a saber qué llevar con mi patrón. Así es, y entonces si tú no llevas un buen trabajo, tu patrón va a ser agresivo contigo, se va a molestar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí es donde entra una comunicación asertiva.
Y te preguntarás qué es una comunicación asertiva. Así es, doctora, me leyó el pensamiento. Pues mira, una comunicación asertiva es cuando no entendemos las razones, ¿sí? Si no entendemos esos problemas por los cuales estamos pasando, no nos ponemos en el lugar de la otra persona y que lo único que queremos es un pleito. Esa es una comunicación asertiva donde las partes, tanto el emisor como el receptor, se pelean, ¿sí? Se pelean porque no se escuchan, porque no se entienden, porque exactamente no hay una comunicación buena. ¿Y qué pasa cuando hay una comunicación asertiva? Pues vienen los problemas, vienen conflictos, ¿sí? Vienen agresiones y no se llega a ningún lado. Sin embargo, si se tiene una comunicación efectiva, bueno, pues en una comunicación efectiva, pues es el punto medio, ¿no? O sea, es el punto medio. No es cierto. Sí, mira. Te decía hace un rato, te comentaba hace un momento sobre la importancia que tiene la comunicación en nuestra vida diaria, ¿verdad? Imagínate que llegas a un restaurante, vuelvo a poner el ejemplo del restaurante, llegas a un restaurante y te sirven, ya, te colocan la mesa. Al colocarte la mesa, al servirte el plato, ya te dispones a comer tu sopa y te das cuenta que los cubiertos, que la cuchara está sucia. ¿Qué harías? No sé, llamo al mesero y le digo que me los cambie. Llamas al mesero y le pides que te los cambie. ¿Consideras entonces que eres tu carácter sería pasivo, tu reacción sería pasiva? Así es. Okay. Ahora... Pero supongamos a imaginar que no eres una persona pasiva. Tu personalidad es así, tu personalidad es ser una persona pasiva. Pero ¿qué sucedería si tú fueras una persona agresiva? Entonces le reclamo. Le reclamas, es correcto. Le grito. Sí, pues sí, ¿verdad? Porque, oye, estás pagando un servicio y te están entregando unos cubiertos mal, sucios, pues te enojarías. Yo en tu lugar me enojaría, pero bueno, no estoy en tu lugar, ¿verdad? Bueno, pues fíjate bien, ¿por qué pongo este ejemplo? Retomamos que la importancia de la comunicación. Te doy este ejemplo porque efectivamente la comunicación es así. Nuestras personalidades son distintas, habemos personas pasivas, habemos personas muy agresivas que hasta en ciertas circunstancias reaccionamos de diferentes maneras. En el caso de los cubiertos, bueno, habrá una persona como tú que es pasiva, que bueno, va a decir: mesero, por favor, el cubierto está sucio. Pero podría haber en la otra que diga: oye, tú, me limito la palabra, decir: estos cubiertos están sucios. Se enoja, ¿sí? Se enciende, se enfurece. Está la persona pasiva y está la persona agresiva, en los extremos. Una persona que se encuentra exactamente en el punto medio, ¿cómo crees que se llame? Desconozco, doctora. Pues esa persona se llama
asertiva. Es una persona asertiva. Y ahí entra una comunicación asertiva. Tú te preguntarás, ¿por qué estoy hablando de las personalidades? Bueno, nuestra personalidad tiene mucho que ver con la comunicación. La forma en cómo soy va a delimitar la manera en que yo pueda reaccionar a diferentes circunstancias, ¿sí? Te decía, la persona pasiva va a reaccionar pacíficamente. Una persona agresiva se va a enojar, se va a molestar por una situación muy, muy sencilla. Una persona asertiva, que es a donde te decía que entra la comunicación asertiva, lo que va a hacer es mediar. Sí, es cierto, los cubiertos están sucios. Oye, mesero, por favor, cámbiame los cubiertos. Estoy pagando por un servicio de primera, ¿sí? Una persona pasiva es aquella de la que toda la gente abusa. Una persona agresiva o una persona es aquella que hace valer sus derechos, pero a base de la agresividad. Una persona asertiva es aquella que sí hace valer sus derechos, pero pacíficamente. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, Bueno, creo que sí, doctora. fíjate bien, es muy importante tener una comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva nos abre caminos, ¿sí? Si yo fuera una persona pasiva, le digo al mesero, quizá le digo que me cambie el cubierto, quizá digo, ay, no pasa nada, tomo mi servilletita, lo limpio y a comer, ¿no? Eso haría una persona pasiva. Sin embargo, está violando sus derechos. ¿Sí me explico? Así es, se deja de todos, digamos, Así es, una ya pasiva. ya me entendiste la idea. Y la agresiva, no, a esa le vale todo y no le importa que el restaurante esté lleno, que él quede mal, él lo que quiere es que le limpien los cubiertos. ¿Sí? Así es. La asertividad es eso. La asertividad es, nos abre los caminos, nos hace valorarnos como personas, sabe y valorar también a la otra persona. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con una comunicación efectiva? ¿Qué pasa con una comunicación efectiva? Pues mira, una comunicación efectiva te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Hay un chico que va a la escuela, a la secundaria, a la prepa, vamos a ponerle a la prepa, ¿no? A la universidad. Llega tarde y desde afuera le dice a sus compañeros que si podrá entrar, que le eche aguas. Pero uno de los compañeros que ya está dentro del salón, pues le dice, no puedes entrar. Entonces, pues se queda, dice, bueno, pues no puedo entrar, ya llegué tarde porque al camión se le atravesó el metrobús y bueno, fue ahí un caos, un accidente, bla, 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 bla. Llegó tarde por una situación, ¿no? Pero allá hay una chica que lo está viendo y ya debe haber dicho, oye, otra vez llegó tarde, ¿no? ¿Cómo se le ocurre pasar si ya llegó tarde? Va a interrumpir la clase. Pues mira, el chico José, vamos a ponerle José, dice, pues me siento aquí cómodamente, llega, se sienta, esperará a que termine la clase para que pueda ingresar a la otra clase. Sale un compañero y le dice, oye, ¿tú qué pasó? ¿Por qué estás acá? Entonces, José empieza a explicarle el motivo por el cual llegó tarde. Dice, mira, fíjate que esto, bla, 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 bla. Ahí se está dando una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque el chico de adentro del salón le está informando que no puede pasar, que la maestra o el maestro está enojado y en ese momento no puede pasar porque si no, imagínate, lo va a mandar
bien lejos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Bueno, pues dice, pues aquí me siento a esperar. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se está dando una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque se dio solución a esa problemática que tenía el chico, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en una comunicación empática? Porque hay muchas comunicaciones, mucho hilo de dónde cortar aquí. Una comunicación empática, pues es aquella donde nos tenemos que poner en el lugar del otro. Definitivamente, me estás platicando tu situación sentimental, tronaste con tu novia, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Eres un tonto porque la dejaste ir. No, yo me tengo que poner en tus zapatos. Tengo que entender tu situación, no regañarte, no regañarte simplemente, ¿sí? Ahora fíjate, ¿te ha pasado que por ejemplo, estás cenando, ¿no? Estás cenando y tu novia te dice, qué deliciosa está esta hamburguesa? Y tú le dices, sí, sabrosísima. O sea, ¿te dices cuenta la reacción de mi cara? O sea, estoy diciendo, sí, Pero con mi boca. tus gestos dijeron otra cosa, doctora. Exactamente, eso no es congruente. Aquí en una comunicación, en cualquier tipo de comunicación, siempre tiene que tener ser congruente las palabras con nuestras acciones. Yo no te puedo decir, ay, sí está sabrosísima la hamburguesa, y por dentro, o mi cara te está diciendo, no, esta hamburguesa no la vuelvo a comprar, porque están horribles, ¿no? Sí me explico, debemos ser congruentes. Los gestos en una conversación te dicen todo. Tú puedes decir, ay, cuánto tiempo sin verte, te extrañaba. Y tú contestas, ay, sí, yo también. Ay, mejor que no me hubiera encontrado, ¿no? Entonces, es eso. O sea, realmente tenemos que tener una congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Sí? Sí me explico. Definitivamente aquí el lenguaje corporal pues nos dice todo. A veces no sé, vienes a una entrevista de trabajo y lo que haces es estarte tronando los dedos. Eso nos da señales de a veces de inseguridad, de nerviosismo, ¿sí? O sea, esta parte que te decía de la congruencia entre palabras y gestos, o palabras y acciones, tiene que ver mucho con el lenguaje corporal que utilizamos al establecer una conversación. Siempre debemos ser muy atentos en la forma en el que estamos hablando, ¿sí? Ahorita mismo, en este mismo momento, por ejemplo, yo te puedo decir que estoy encantadísima de darte esta entrevista, pero también estoy pensando en que no sé si me estés creyendo lo que te estoy diciendo, ¿sí? Me estoy pensando en que en una hora sale mi vuelo a París y no sé si lo alcance por esta entrevista. Entonces, pues prácticamente esto sería todo. Sí, le agradezco muchísimo, doctora Pelucas. No, ya Por sabes, favor. Tan amable como siempre, doctora. No tienes nada que agradecer, Felipito, pues ya sabes, estamos para servirte, nada más que pues ahora sí me agarraste ya aquí con las maletas, pues ya me voy, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Que le vaya muy bien, doctora, en su viaje. Muchas gracias. Y espero volver a entrevistarla. Sí, claro, un día con más tiempo, porque ya ahorita ya se me hizo, sí, ya, es tardísimo. Bueno, no le quito más su tiempo, doctora. Ándale, sí, hasta luego, adiós, bye.